Recientemente acabó de salir a la luz uno de los escándalos más terroríficos en la historia de Japón. Sin duda un caso que te hará entender el verdadero lado oscuro de la sociedad japonesa. Una mezcla de acoso, violencia, abuso, terrorismo, fraude y robo. Una empresa una vez valuada en $1 billón se queda en la ruina de la noche a la mañana y a la vez desenmascara la falsa amabilidad y cortesía japonesa. Esta historia te hará pensarlo 2 veces antes de venir a trabajar a Japón. Bienvenido una vez más a Japón Desconocido. Suscríbete, deja tu like y activa la campana para que no te pierdas de más videos como este. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, infinitas gracias. Para los que vivimos en Japón, por lo menos una vez nos hemos topado con un anuncio de Big Motors en televisión o por la calle. Big Motors es una de las cadenas más grandes de todo Japón dedicada a la reparación y venta de coches usados. Se encuentran por todas partes a lo largo del país. Big Motors se fundó en la pequeña ciudad de Yamaguchi, empezando con tan solo un taller, logrando expandirse desde entonces a más de 300 instalaciones. Como tantas empresas japonesas, Big Motors es un pequeño negocio familiar que desde 1976 seguía en manos del mismo dueño, Hiroyuki Kaneshige. La exitosa empresa, por razones internas, o sea, que el dueño ya estaba ruco, decidió buscar a un sucesor. Y como toda película cliché, ¿a quién crees que eligió? Sí, a su inexperto hijo. Un hijo educado, un hijo trabajador, un hijo inteligente, un hijo de su puta madre. Al principio los ejecutivos e inversionistas no estaban seguros de que fuese una buena idea, ya que una empresa tan grande y prestigiosa tenía la posibilidad de poner al mando a alguien mucho mejor capacitado. Pero aún así, se vieron forzados a darle la oportunidad a Koichi. Bueno, si piensas que todo se fue a la popó desde ese momento, estás muy equivocado. De sus 35 años de estar operando, Big Motors jamás vio un crecimiento tan grande como el que Hiroyuki estaba logrando. La empresa se había duplicado en tamaño. El exitoso pero a la vez misterioso cambio que Koichi trajo a la empresa generó millones en ganancia. Todos estaban felices y muy impresionados con el desempeño de Koichi. Así que como resultado, el padre decidió promoverlo a vicepresidente. Según los informes dentro de la empresa, nadie sabía lo que Koichi hacía para lograr esto. No existía rastro de tácticas o estrategias diferentes a las anteriores. La competencia no podía con esto y se moría por saber qué es lo que estaba haciendo Big Motors para vender tanto. Mandaron a espías, se hicieron pasar por clientes y tras un largo intento por dar con el secreto de Big Motors, por fin lo lograron. Descubrieron que la billonaria empresa había dominado la poderosísima técnica del fraude en masa. En el 2023 se filtró un video de Big Motors donde un gerente de taller enseñaba a un nuevo mecánico cómo ganar poquito dinero extra. Cuando alguien dejaba su coche para X servicio, se le ponchaba una llanta a propósito. Al cliente regresar por su coche, se le indicaba que el carro ya estaba así y se le sugería cambiar las 4 llantas, ya que no era recomendable manejar a 3 llantas viejas y una nueva. Afortunadamente, el video se encontraba en los apuntes de uno de sus mecánicos. Y entre la evidencia, lo más inquietante fue que el problema principal de los vehículos rara vez era reparado. Los mecánicos solo pretendían haber arreglado el coche. Imagínate que te cobren una reparación que jamás hicieron más un juego de llantas marca Michelin. Esta estafa terminaba costándole al cliente una fortuna inesperada. Y así, junto con mucha más evidencia, encontraron que Koichi era el responsable detrás de las tácticas fraudulentas. El cabrón resultó peor que el papá de Matilda. Encontraron en los mensajes entre trabajadores el cómo se les presionaba a los mecánicos a decir que habían cambiado el aceite sin haberlo hecho. Se les enseñaba a destruir partes y causar daños ellos mismos para así poder cobrar por repararlos. Cuando todo salió a la luz, se creó una avalancha de ex empleados uniéndose a la causa para descubrir a esta demoníaca empresa. Ahí se descubrió que estos cabrones estaban destruyendo la naturaleza que rodeaba sus talleres y edificios. Curiosamente, los jardines y árboles frente a Big Motors estaban muriendo. Se podía ver que obviamente esto solo ocurría frente a sus instalaciones. Se desató una investigación y encontraron imágenes donde los empleados de Big Motors salían a rociar estas plantas con veneno. O sea, envenenaban propiedad ajena y árboles del gobierno. Estas áreas quedaban tan envenenadas que aunque se plantaran árboles nuevos, estos se volvían a secar. El gobierno metropolitano de Tokio investigó y encontraron grandes cantidades de veneno para plantas en la tierra. Estos cabrones mataban a tantos árboles que hasta aparecían en Google Maps haciéndolo. Y claro, como se sospechaba, Koichi estaba detrás de todo esto. El güey estaba tan obsesionado con la vista a sus talleres y coches que castigaba a aquellos que tenían vegetación frente a sus instalaciones. Los corría o bajaba de puesto. Un excelente relata que Koichi lo despidió solo por encontrar una colilla de cigarro en la banqueta pública frente a su local. Y así como este relato, comenzaron a surgir muchos más delatando los horripilantes métodos de este señor. Según otro gerente, Koichi fue sorprendido orinando en el patio frontal de su taller y cuando lo saludaron los trabajadores, el cabrón se emputeció y le gritó que lo dejaran mear a gusto. Sus exigencias eran extremadamente estrictas. Corría a sus empleados por tan solo tener su escritorio desordenado. Si no se llegaba a la cuota de ventas, el taller completo se sometía a abuso y humillación. Koichi estaba tan obsesionado con los reviews de
Google que los empleados en todas las tiendas se quedaban a trabajar hasta las 3 de la mañana inflando la calificación de sus empresas en Google Reviews. Se filtraron varios grupos de chat privados donde se manejaba todo el abuso y la presión. En uno de sus grupos se encontraba Koichi y los más de 300 managers. Los mensajes que se mandaban ahí eran una constante batalla por ser el favorito de Koichi. Por otro lado, Koichi usaba este chat para amenazarlos y humillarlos constantemente. Koichi implementó cuotas a sus mecánicos de $1,300 por coche. Esto significaba que los mecánicos tenían que sacar esa cantidad de dinero fuera lo que fuera. Por más insignificante la razón del cliente llevar su coche, estaba destinado a ser despojado de por lo menos $1,300. La presión pasaba de Koichi a los managers y de esos managers a los empleados. Surgieron fotografías donde a los vendedores se les amarraban los teléfonos en la cabeza para que hicieran más llamadas, se les vandalizaba su gafete o se les golpeaba para humillarlos. La forma en que estos güeyes lograban descomponer coches era igualito que en el bonus stage de Street Fighter. Desmadraban los coches a chingadazos. Ellos sabían qué partes costaban más y qué daños cubrían las aseguranzas. Raspaban los coches con lijas, los golpeaban con pelotas de golf dentro de un calcetín y entre otros daños mecánicos. Y si el precio estimado no le parecía al cliente, Big Motor se encargaba de que el cliente no pudiera salir de su taller. Era un total acoso. Y a veces, aunque salieran, los empleados de Big Motor espiaban a estos clientes para evitar que lograran hacer cita con otros talleres de la competencia. Ellos mismos se encargaban de usar la información del cliente para llamar y preguntar por futuras citas. Si existía algo relacionado al nombre de ese cliente, Big Motors lo cancelaba. Los métodos de estos cabrones era realmente lo más bajo de lo bajo. También, a los empleados se les obligaba a comprar un coche, y no solo cualquier coche. Se les requería comprar un coche a 10 años, 120 pagos y 9.9% de intereses. Te pases de ver. Un ex empleado presentó evidencia de cómo le dieron 30 minutos para comprar un coche o estaría despedido. Una verdadera joyita todo este imperio de Big Motors de veras. A estas alturas, pensarás que este video tan solo trata de una empresa malvada y avara, pero no. Resulta que la mayoría de ganancias de esta empresa eran el fruto de un arreglo con la aseguranza. Cuando los empleados destruían un coche, en el mayor de los casos, los cobros se hacían a la aseguranza. Y sí, misteriosamente, las aseguranzas nunca sospecharon a pesar de la inmensa cantidad de reclamos provenientes de clientes de Big Motors. En Japón, existen 3 mayores marcas de aseguranzas para coche: Tokyo Marine, Sampo y Mitsui Sumitomo. En el 2021, estas aseguranzas fueron informadas del posible fraude que Big Motors estaba perpetuando. Así que las aseguranzas exigieron una respuesta, a lo que Big Motors ofreció autoinvestigarse para llegar al fondo de todo eso. ¿Y qué crees que encontraron? Exacto, pura crema, nada de salsa. Supuestamente encontraron uno que otro caso de errores causados por los mecánicos estresados y cansados. La aseguranza Sompo aprobó los resultados de esta autoinvestigación y continuaron su camino. Pero gracias a que fuerzas externas no se quedaron con los brazos cruzados, se descubrió que Big Motors y la aseguranza Sampo tenían intereses comunes. Descaradamente, Sampo era el más grande accionista de Big Motors, así que no le convenía que su gran inversión se metiera en un escándalo. El presunto arreglo es que cuando Big Motors destruía coches, en realidad lo que estaba haciendo es elevar las tarifas por aseguranza de los clientes. A la vez, Big Motors promocionaba y vendía las aseguranzas de Sampo sobre otras. Otro dato curioso es que Koichi trabajó un año en Sampo antes de mudarse a Big Motors. No solo eso, sino que al mudarse se llevó 37 empleados de Sampo con él a Big Motors. Estas dos empresas se estaban encargando de exprimir a sus clientes por ambos lados. Para los que no entienden, si tú pagas $100 al mes por aseguranza, después de pasar por un accidente que tu aseguranza reparó, esos $100 pasarán a ser $150 por mes. Si tú estabas con otra aseguranza, eventualmente Big Motors se hacía cargo de inflar los reclamos a tu aseguranza, así para que Sampo fuera tu única opción. Los 37 empleados de Sampo se encargaban de eso. Estos 37 empleados hasta enseñaban cómo fotografiar los daños en los coches para hacerlos ver peor y pedir más dinero a las aseguranzas. Este fraude tan solo le generó a Big Motors 10 billones de yenes en tan solo 5 años. Y la aseguranza Sampo se quedaba con la mayor parte de conductores japoneses en su bolsillo. Entonces las otras aseguranzas, al ver todas estas incongruencias, decidieron empezar sus investigaciones secretas. Y sí, encontraron infinita cantidad de estafas y fraude por todos lados. En el 2022 se trataron de hacer públicos los hallazgos, pero Big Motors amenazó a las aseguranzas con que dejarían de vender su servicio a otros clientes. Aún así, desde entonces todo fue cada vez más difícil de esconder. La corrupción no fue suficiente y finalmente este año Big Motors encabeza los noticieros de todo Japón. El público está furioso y miles de personas ahora entienden por qué es que están pagando tanto por aseguranzas. El padre de Koichi dio la cara y se proclamó culpable. Dijo que él y su hijo estarían renunciando de Big Motor, prácticamente el poderosísimo Sumimasen y Melar. Sin embargo, hoy en día nadie quiere siquiera acercarse a Big Motors y esto ha causado que su valor cayera a casi nada. Varias tiendas y talleres han tenido que cerrar permanentemente. No todo termina aquí. El gobierno hasta el día de hoy continúa desmantelando talleres y oficinas
tiendas Big Motors llenas de evidencia incluyendo equipo de jardinería y veneno para plantas. Y bueno, aunque esta noticia parezca ser de tan solo una mala empresa, en realidad es mi forma de darte a entender que no debes confiar en todos los japoneses, ya que la FTC acaba de descubrir que la competencia de Big Motors es tan igual o peor. El CEO de Next Stage, la empresa número 2 en el mercado de autos usados en Japón, renunció hace unas semanas. Y por último, el CEO de Aseguranzas Sampo aceptó que él siempre estuvo consciente y a favor del fraude. Terminó por renunciar en su última conferencia pública hace unos días. El hecho de que te atiendan con una sonrisa no significa que la persona sea genuinamente buena. No es lo mismo ser cortés a ser amable. No pienses que Japón es la tierra del amor llena de ositos cariñositos, junto con Mimoso, el oso mañoso. Hay que estar alertas en todas partes. Y bueno, hasta aquí este video, y por favor escríbeme en la sección de comentarios el nombre del papá de Matilda para agradecerte personalmente por quedarte hasta el final del video. Gracias y nos vemos pronto.